Crecer una cuenta pequeña siendo principiante realmente puede ser un reto, más si no tienes una buena gestión, no tienes una buena psicología y no tienes una buena estrategia. Sería lo más parecido a ir al casino, básicamente. Por eso en este vídeo te voy a explicar paso a paso lo que haría yo si tuviera que empezar otra vez de nuevo con una cuenta pequeña. Así que, dicho esto, vamos con el primer paso. Lo primero de todo, quiero cambiar vuestra mentalidad porque sé que muchos de vosotros empezáis con una mentalidad equivocada, porque yo también empecé con esa, y es la de hacer dinero rápido. Eso no se trata de hacer dinero rápido, sino de hacer dinero consistentemente. Hacer dinero rápido, eso no existe en ningún lado, así que os tenéis que tomar el trading como una profesión, algo que va a ir a largo plazo y como una habilidad que os va a dar dinero en un futuro. Sí es verdad que se puede ganar mucho dinero, pero también se puede perder mucho dinero si no hacéis las cosas correctamente. Así que lo primero de todo, seguramente habíais escuchado lo de arriesga más dinero. No por arriesgar más, vas a ganar más. Y esto aplica si, por ejemplo, tenemos una cuenta de 100 euros. Convertir 100 euros en 200 relativamente es sencillo. Simplemente arriesgas el 100% de tu capital, que serían 100 euros, y se convierten en 200 si por probabilidad te ha ido bien. Vale, ok, eso es un 1 a 1 y estás arriesgando en este caso el 100% de la cuenta, que son 100 euros. Pero la pregunta ¿es sostenible en el tiempo? La respuesta obviamente es que no. Igual que las ganancias pueden ser exponenciales, también pueden ser exponenciales en las pérdidas. Por ejemplo, cuanto más grande es el agujero, más difícil es salir de él. Y esto es súper sencillo, ahora lo vais a entender. Si nosotros, por ejemplo, perdemos un 5% de nuestra cuenta, para volver al punto de equilibrio, o sea que ni ganamos ni perdemos, estamos en el punto de equilibrio, tendríamos que hacer un 5,3%. Y me diréis, no, hay que hacer un 5%. Ahora voy a explicar el 50 y seguramente lo vayáis entendiendo. Por ejemplo, nosotros tenemos 100 euros. Empezamos con 100 euros y en el primer trade hemos perdido 50. Vale, ahora nuestro capital, nuestro patrimonio para hacer trading es de 50 euros. Si yo quiero volver a tener 100 euros, ¿cuánto tendría que hacer de esos 50? O sea, el 100% de 50 sería 50. Entonces tengo que hacer el doble, que es el 100%. Entonces ahora no tengo que recuperar. Ahora mismo no tengo que recuperar el 50% del capital inicial, sino el 100% del capital que tengo ahora, que son 50 euros. Y esto es exponencial. Si nosotros perdemos 90 euros, que sería menos 90% de 100 euros, nos quedamos con 10 euros. Si tuviéramos que hacer el 100% de 10 euros, sería 20 euros. Si tuviéramos que hacer el 300% de 10 euros, sería 300. Y si tuviéramos que recuperar todo el capital, que son más 90 euros, sería el 900%. Así que esto básicamente quiero que os quede claro que muchos traders arriesgan demasiado cuando empiezan a perder. Y esto es una equivocación. De hecho, hay que arriesgar menos porque tenemos menos capital y podemos arriesgar menos capital. Al final tenéis que tratar al trading como un negocio. No es algo que sea un hobby, no es algo que sea esporádico, es un negocio. Y como todo negocio tenéis que medir todas las métricas, ya sea porcentaje de operaciones ganadas, el ratio riesgo-beneficio, etcétera, etcétera. No es meter por meter, es meter pensando en lo que estáis haciendo. Al final tenéis que pensar como un profesional, llevarlo todo cuadriculado, tener todas las métricas, saber dónde estáis fallando. Y al final, si por ejemplo os falla el porcentaje de aciertos, quizá es porque estoy arriesgando poco para ganar mucho. Pues quizá es porque nunca me llega el TP, porque yo sé, pongo el TP a 80.000 puntos. Vale, pues en vez de hacer eso, corrijo el error y vamos mirando métricas. Vale, el porcentaje de operaciones ganadas va mejor, el ratio va mejor, etcétera, etcétera. Ahora estoy ajustando mi estrategia. Al final tenéis que hacerlo como un profesional, no como un apostador. Y para hacer eso tenéis que llevar una gestión de riesgo. Que una gestión de riesgo no es el RR, es un conjunto de cosas. Es el capital de trading, es el riesgo por operación, es la relación riesgo-recompensa, que es el RR, luego la tasa de aciertos, que es el porcentaje de operaciones ganadas, y máxima reducción de capital, que esto es el drawdown. ¿Cuánto puedes perder tú de la cuenta hasta que digas basta o hasta que no puedas operar más? La gente que opera cuentas de fondeo es lo que se conoce como drawdown, máxima pérdida asumida en una cuenta. Así que vamos a ir explicando punto por punto para que vayáis entendiendo bien cómo ajustar todo esto. La primera pregunta que te debes hacer es ¿con cuánto capital voy a comenzar? Y no vale primero poner 100, luego 200, luego te pasas a cuentas de fondeo y compras una de 25, luego una de 50, la suspendes. No, tener un plan establecido desde el principio. Si voy a empezar con $1.000, con esos $1.000 voy a operar. No voy a ir metiendo para ir añadiendo dinero a la cuenta. No, voy a coger cierto capital que vaya destinado solo a eso y voy a llevar las métricas de ese capital, que es el inicial. Y sobre todo, por favor, chicos, dinero que podáis permitiros. Dinero que realmente no os importe perder. Dinero que digáis, vale, o sea, al final me diréis, coño, si perder dinero siempre jode. Vale, o sea, es dinero que lo queréis invertir y asumís el riesgo de poder perderlo, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Porque conozco a mucha gente que arriesga todo su capital. He visto muchos casos
casos de personas, tengo muchos alumnos, he visto personas que hasta han puesto su casa. Así que de verdad, chicos, por favor, no arriesguéis todo el capital. Al final, dinero que estéis dispuestos a perder. Al final es una inversión y como toda inversión tiene más riesgos, menos riesgos, pero siempre corre el riesgo de poder perderlo. Así que dicho esto, seguimos. Riesgo por operación. Regla general. No arriesguéis más del 1% del total por día. Por ejemplo, una cuenta de 1K serían 100 por 0,01, que sería el 1%. Por día no arriesguéis más de $10 si tenéis una cuenta de 1000. Diréis, hostia, es súper poco. Ok, pero tenéis varias opciones. Tenéis la opción de hacerlo con vuestro propio capital o, por ejemplo, coger cuentas de 25.000 de Apex, que al final son empresas que te ceden dinero si haces las cosas correctamente. O sea que si de verdad estáis preparados para operar, optáis a una cuenta de fondeo, hacéis la evaluación y si os aprueban, pues ahí tenéis 25.000 euros para poder operar. El 1% de 25.000 sería 250. Y por ejemplo, una cuenta de 100.000 sería el 0,01, que es el 10%, sería 1000 por día. Yo en mi caso lo que arriesgo son dos trades. Es 0,5 y suelo tener cuentas de $50.000 para poder operar. Así que esas cuentas por operación arriesgo 0,5 y por día arriesgo un 1% en total. 0,5 más 0,5 es $500, que bueno, no es tanto para el máximo drawdown que tienen, que es un 5%. Así que yo sé que en 5 días, si he perdido todos los días, pues pierdo la cuenta. Pero bueno, no es lo común. O sea, al final veo mucha gente que la pierde en un día. Y eso es porque está arriesgando un 5% por día. Y eso es un error completamente. Porque a veces el mercado está bien, a veces el mercado está mal y todo el mundo que haya operado sabe lo que estoy diciendo. Y aquí pone un 1% de riesgo por operación. Esto lo he puesto porque hay gente que le gusta hacerlo todo en un trade, hay gente que le gusta hacerlo en 2 trades, hay gente que le gusta hacerlo en 3 trades. Pues al final, si lo hacéis en 3 trades, pues haréis el 33,3 por operación y al final del día arriesgaréis un 1%. Si lo queréis hacer 50-50, sería 0,5 por trade y en total un 1%. Si lo queréis hacer en un solo trade, simplemente 1% por trade y ya está de toda la cuenta. Y ahora vamos con Trader A y Trader B. Veremos que al final llegan a la misma conclusión y mucha gente se confunde con si tengo un porcentaje de operaciones ganadas súper alto, es que soy súper bueno y al final voy a ganar más que el que arriesga el 33,3%. Y eso es un error pensarlo y mucha gente se deja llevar por esto. No os dejéis llevar por el porcentaje de operaciones ganadas, sino también mirarlo desde el riesgo-beneficio, que es algo súper importante y que voy a explicar ahora. Por ejemplo, pongamos, el Trader A empieza con una cuenta de 25.000, va a 1,1 de riesgo-beneficio y tiene una tasa de aciertos del 75%. Esto del RR significa que arriesga, por ejemplo, 100 euros, ¿ok? Para ganar 100 euros, ¿ok? 100 menos 100. O sea, para ganar 100 lo que está arriesgando son 100 euros de una cuenta de 25.000. Tasa de acierto del 75%. Eso significaría una ganancia de 7.500 y una pérdida de menos 2.500. Al final el saldo final se queda en 30.000. Ahora vamos con el Trader B, que tiene la misma cuenta, pero en este caso está arriesgando 1 a 1,2. ¿Eso qué significa? Que está arriesgando 100 para ganar 200. Pero en este caso la tasa de aciertos es del 50%. Es mucho menor a la del Trader A, pero vemos que está arriesgando menos para ganar más. La ganancia es exactamente la misma y la pérdida es exactamente la misma. Y el saldo final, que es el resultado final, es lo mismo. O sea, teniendo un porcentaje menor de operaciones ganadas, tiene el mismo resultado. Y esto es por el riesgo recompensa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que alta tasa de aciertos no es igual a éxito, sino que es un conjunto de todo. Porcentaje de operaciones ganadas y riesgo recompensa. Y eso sería gráficamente como se vería. Esto sería la recompensa y esto sería el riesgo. Vemos que es 1, bueno, lo voy a dejar aquí, 1 a 1. O sea, arriesgo una unidad por una unidad. En este caso arriesgamos una unidad para ganar 2 unidades, que sería este caso de aquí. Y esto sería riesgo-beneficio 1-2. Y en este caso estamos arriesgando una unidad para ganar 3 unidades. Pero hay que ir con mucho cuidado con esto porque puede ser contraproducente. Por ejemplo, imaginaros que vamos a 1-10. Muchas veces 1 a 10 va a ser casi imposible o muy irreal, ¿ok? Y más vale ir a, por ejemplo, 1 a 1, tener un porcentaje de operaciones ganadas del 75% o ir a 1,2 y tener un porcentaje de operaciones ganadas del 50%. Si vamos a 1,10, muy probablemente o estemos arriesgando muy poco o estemos ganando muchísimo. O estamos poniendo el take profit en zonas súper imposibles donde el precio muy probablemente ni siquiera vaya a llegar. Entonces hay que buscar un punto intermedio. El punto donde os sintáis cómodos, donde digáis, vale, quiero hacer esto, lo voy a hacer de tal manera, me va bien un 1 a 2, no quiero arriesgar tampoco un 1 a 1 y tampoco quiero ir
ir a 1.3 porque lo veo bastante complicado. Entonces os quedáis en un punto intermedio. Aquí os he puesto una tabla de referencia básicamente de riesgo, recompensa y tasa de aciertos. Y por ejemplo, si nosotros tenemos un porcentaje de aciertos del 50% y arriesgamos un 1 a 1, lo que estamos es en break-even. ¿Y por qué pasa esto? Básicamente, si nosotros arriesgamos 100 y queremos ganar 100, y esto pasa porque, por ejemplo, nosotros arriesgamos 100 para ganar 100. Si el 50% se va a pérdidas y el 50% se va a ganancias, al final se queda en break-even, ni ganas ni pierdes. Con un 60%, pues obviamente sí, porque es superior. Luego, si nos vamos a un 40% de porcentaje de operaciones ganadas, esto en este caso sería el 33,3% en profit, ¿vale? Sería más o menos por aquí, pero obviamente superior al 33,33%. Eso sería el punto de break-even. Pero un 40% yendo a 1,2 seríamos rentables. Luego si vamos a riesgo-beneficio 1,3, o sea, arriesgamos 1 para ganar 3, al 30% seríamos profitables, y si nos vamos a 1,5 con un 20% de operaciones ganadas, seremos rentables. Yo personalmente lo que recomiendo es que vayáis a 1,1 o 1,2. 1,3 en situaciones donde haya mucha variación de precio y donde el mercado se esté dando bien. Ahora vamos con la máxima reducción de capital, que esto es el famoso drawdown por cuenta. Y esto básicamente es la cantidad máxima de dinero que estás dispuesto a perder en cualquier momento. Ya puede ser diario, ya puede ser semanal o sobre el total de las ganancias o sobre el total del capital. Y en las cuentas de fondeo, por ejemplo, normalmente suele ser un 5% de todo el capital, que es el que podéis perder. Y eso es el drawdown máximo que se puede asumir en una cuenta de fondeo, un 5%. Por ejemplo, de 50.000 serían 2.500, de 25.000 serían 1.500, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, diaria, lo que hemos comentado del 1%, semanal, por ejemplo, del 5%, que en este caso sería perder toda la cuenta, pero en cuentas de fondeo se trata de hacer eso. En diaria, por ejemplo, el drawdown máximo que yo en mi caso podría asumir sería del 1%, que en una cuenta de 50.000 serían $500. El máximo drawdown serían 2.500. Y todo esto se calcula después de determinar todo lo demás. Por ejemplo, una cuenta de 25.000, el 10% básicamente serían 2.500. Entonces, si tenemos una cuenta de 25.000 donde podemos arriesgar un 10%, simplemente cogemos 25.000 por 0,10 y esto nos da el drawdown máximo. El drawdown básicamente es la máxima pérdida que se puede asumir en una cuenta. Vale, ahora que hemos hablado de todas las pérdidas, vamos a pasar a las ganancias, que obviamente también son exponenciales. Y eso es básicamente porque, pongamos, tenemos una cuenta de 50.000 y nosotros arriesgamos siempre el mismo porcentaje, ¿vale? Al final podemos, por ejemplo, un 1% de 50.000 serían $500. Pero si nos vamos a una cuenta de 100.000, o sea, subimos una cuenta de 50.000 a 100.000, ahora tenemos 100.000. Si nosotros arriesgamos un 1% de 100.000, al final son $1.000. Entonces, a nivel porcentaje estamos arriesgando lo mismo, a nivel monetario estamos arriesgando más. Entonces, al final, todo esto significa que nosotros podemos ganar más dinero y siempre arriesgando lo mismo, el mismo porcentaje. Pero al final, lo que se basa no es de hacer muchos trades, sino de hacerlo por porcentajes. Y al final, siempre recordar que las pequeñas ganancias se suman al final de un periodo. No tenéis que mirar lo que habéis hecho en un día ni en una semana. Tenéis que mirarlo en un periodo en completo. Por ejemplo, aquí tenemos de febrero de 2022, marzo 2022 y tenemos abril de 2022. Esta semana, por ejemplo, fue una semana de pequeñas ganancias, pero las pequeñas ganancias al final de toda la semana sumaron 2.800. Aquí tenemos una semana con dos pérdidas, que sería esta de aquí y esta de aquí, y todo esto fueron ganancias, y sería semana 2 1.400. Y al final las pequeñas ganancias, si podemos evitar las pérdidas, la gente que opera conmigo sabe que utilizo una estrategia que se basa en meter la posición y poner rápidamente el break-even. En ese punto no perdemos dinero, simplemente dejamos correr ganancias si se da un movimiento bueno. Esto al final lo que os muestro fue meses muy buenos, pero también se puede dar meses en negativo, pero siempre hay que ir controlando el porcentaje. Al final lo que tenéis que mirar no es una semana, sino lo tenéis que mirar en un periodo. Por ejemplo, al final del año, después de apuntar todas las ganancias, todas las pérdidas, apuntando absolutamente todo, os sentáis y miráis métricas. Vale, ¿cuál ha sido mi porcentaje de operaciones ganadas? ¿Cuál ha sido mi ratio de riesgo-beneficio? Todo eso al final os va a ir mejorando si lo vais revisando y vais diciendo, vale, estoy yendo en negativo aún porque, no sé, se me va la olla un día y sobreopero y estoy rompiendo la regla. Vais mejorando esos pequeños puntos para poder hacer una buena estrategia y que se base en vosotros mismos. Por ejemplo, aquí tenemos el porcentaje de trade ganador, que sería el 38,92%, luego el profit factor y luego el day win. De esos días que tú has operado, ¿cuál han sido positivos? Que esto realmente es relevante, pero no mucho. O sea, sí que es relevante, pero simplemente para saber qué días has ganado, qué días has perdido. Pero lo realmente importante es esto de aquí, que es average win,
los trades, que es cuánto estás arriesgando tú por lo que estás esperando ganar. Por ejemplo, yo cuando meto un trade arriesgo menos 162, que esto nunca es exacto, ¿vale? Eso al final se hace con la media de todas las posiciones que has hecho, y la media de ganancias han sido 446. Eso básicamente lo que nos está diciendo es que yo siempre arriesgo 1 para ganar 2,76 de todas las posiciones de media. Y esto básicamente sería un ejemplo de muchos que puedo mostrar. Y todo esto al final se consigue con una buena estrategia. La estrategia en concreto que utilizo yo es de volumen, basarse en oferta y demanda y ver quién está dominando, si son los compradores o si son los vendedores. Y obviamente siempre opero en apertura de Nueva York. Las 2 primeras horas de apertura de Nueva York. Miro justo en esas 2 primeras horas quién está dominando, si son los compradores, si son los vendedores, y en base al flujo de órdenes pues meto una posición de compra o de venta. Por ejemplo, justo en esta zona de aquí, esto es apertura. Justo aquí tenemos el volumen y justo eso es apertura. A las 9:30 tenemos apertura y vemos que están dominando los compradores. En este caso vuelven a entrar vendedores, nos lo indica el volumen, y luego justo aquí donde ha hecho apertura y donde han entrado compradores, vuelven a entrar compradores. Así que en esta zona más o menos entraríamos en las compras. Yo este día justo entré en apertura más o menos en esta zona de aquí y fui más o menos a un riesgo-beneficio de 1-1. En este caso era 1-1 porque veía que sí que estaba entrando mucho volumen, pero no lo suficiente como para meter un trade arriesgando mucho para ganar mucho. Simplemente era una posición de testeo para ver hacia dónde iba el precio. Una vez se dio este movimiento, luego cayeron y volvieron a entrar compradores. Este es el mejor punto, porque hasta el final del día van a estar dominando los compradores. Por ejemplo, eso es el día anterior, que justo en apertura, justo aquí vemos que entran ya muchos vendedores, tiran el precio, luego vuelven a entrar compradores y justo cuando llega a la zona donde ha hecho apertura, vuelven a entrar vendedores y se quedan todo el día dominando el mercado, menos las últimas horas que se queda chope. Y conclusiones claves: ten en cuenta tener expectativas realistas, no simplemente entrar en el mercado y hacer mucho dinero. El trading al final es un esquema de enriquecimiento lento. Planifica a largo plazo. No lo hagas en el corto plazo. No pienses en hacer dinero rápido y querer sacar a tu familia adelante, porque eso es el peor plan que puedes hacer. Y luego, da igual la estrategia que utilices, da igual absolutamente todo. Lo más importante es la gestión del riesgo. Saber cuánto estás arriesgando, saber cuánto estás ganando y sobre todo llevar un plan en base a eso y llevarlo todo súper controlado. Al final no importa cuánto ganes, al principio se trata de sobrevivir. Ni ganar ni perder. Simplemente sobrevivir. Si tú te consigues mantener en el tiempo ni ganando ni perdiendo, ahí ya tienes el camino hecho. Simplemente es ir mejorando ciertos aspectos hasta conseguir la rentabilidad. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y yo me despido. Chao, chao.